Hola, buenas. En este vídeo vamos a hacer un gran número de ejercicios de derivadas. Lo mejor es practicar para entender las reglas de derivación. Empezamos por la primera derivada. Esta es la función f de x igual a 5. Bien, la derivada de una constante, de un número, es siempre 0. Vamos con la segunda derivada. F de x igual a menos 2x. Bien, las constantes, los números que multiplican, por ejemplo, a la x, salen fuera de la derivada. ¿Esto qué quiere decir? Que la derivada de menos 2x, que lo ponemos con la comita esta de aquí, en menos 2x', es igual a el menos 2 sale fuera de la derivada y se hace la derivada de la x. ¿Cómo se hace la derivada de la x? Bien, la x está elevado o elevada a 1. Bien, pues restamos 1 del exponente. Bueno, en primer lugar, el 1 pasa adelante multiplicando. Se resta 1 al exponente. Y va a quedar de la siguiente manera. Este 1 ya no importa. X elevado a 0. X elevado a 0 es lo mismo que 1. Entonces va a resultar menos 2 por 1 igual a menos 2. En definitiva, por ejemplo, si tenemos f de x igual a 8x, la derivada será igual a 8. De 7x, la derivada será igual a 7. Y así sucesivamente. Vamos a seguir haciendo derivadas. Bien, ahora vamos a tener una función que es suma y resta de funciones. En este caso, de polinomios. Tenemos aquí un polinomio. Bueno, pues la derivada será la suma y la resta de todas las derivadas de cada una de las funciones. En este caso, el 4 pasa adelante multiplicando por este 2 de aquí. 2 por 4, 8. 8x elevado a 3 porque se resta 1 al exponente. En esta de aquí será 2x elevado a 1. De x es un 1, porque es x elevado a 0, se le resta 1 al exponente. Y de una constante es 0. Así que la derivada va a quedar 8x3 más 2x menos 1. Vuelvo a insistir, antes de proseguir, en que la derivada, por ejemplo, de x elevado a 5, la derivada pues se hace de la siguiente manera, de una potencia. El 5 pasa adelante multiplicando. Se resta 1 al exponente. 5x elevado a 4. Seguimos con más derivadas. F de x igual x elevado a 3 más 2 dividido entre 3. ¿Cómo hacemos esto? Bien, lo más fácil es considerar la función de esta forma. Un tercio, porque aquí hay un 1, multiplicando un tercio. ¿Lo veis? Un tercio que multiplica a x elevado a 3 más 2. De esta forma, la derivada será un tercio sale fuera de la derivada por la derivada de este paréntesis de aquí. Un tercio por, y la derivada de este paréntesis es 3x2 más 0. En definitiva, un tercio por 3x2. Da la casualidad que este 3 se va con este 3 para simplificar y escribimos que es igual a x cuadrado la derivada. Seguimos. Ahora vamos a ver la regla del producto. La regla del producto. F de x igual, por ejemplo, 5x más 1 por 8x menos 2. La regla del producto es la siguiente. U por v multiplicados, al derivar, se hace así. Derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Bien, pues siguiendo esta regla, vamos a hacer la derivada de este producto, de esta multiplicación de dos funciones. Bien,
f' de x es igual. Derivada de la primera función, que es esta. De 5x más 1 la derivada es 5, ya que de 5x es 5 y de 1 pues es 0. 5 más 1, perdón, 5 más 0, 5. Por la segunda función sin derivar, la copio tal cual, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función, lo tengo aquí, que de 8x menos 2 va a ser 8. Puedo operar y simplificar, pero no merece mucho la pena. Así que lo dejamos en principio de esta manera, sin simplificar. Y ahora vamos a ver la regla del cociente, que es, por ejemplo, si tengo f de x igual x cuadrado más 3 dividido x cubo menos 5. La regla del cociente es la siguiente: u dividido v derivado es igual fracción derivada de la primera función por la segunda sin derivar, se parece a la del producto, fíjate, pero ahora es menos la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función dividido la segunda función al cuadrado. Esta es la regla del cociente. Bien, pues vamos a hacer nuestra derivada, la derivada de esta función de aquí. Vamos a proceder a realizarla. F' de x es igual una fracción derivada de la primera función del numerador, 2x más 0, no pongo el 0, no lo escribo, por la segunda sin derivar, x cubo menos 5, menos la primera función sin derivar, paréntesis x cuadrado más 3, por la derivada de la segunda función, o sea, del denominador, 3x cuadrado menos 0, no escribo el 0. Dividido la segunda función, o sea, el denominador, x3 menos 5, elevado al cuadrado. Se puede operar y simplificar, pero no merece la pena realizarlo. Bien, pues seguimos haciendo más derivadas de más funciones. Por ejemplo, la raíz cuadrada y en general cualquier tipo de raíz. F de x igual raíz cuadrada de x. La derivada es 1 dividido 2 veces la raíz. Esa es la derivada de una raíz cuadrada. Pero en general, si me dicen, por ejemplo, f de x igual raíz cúbica de x más 1. Bien, pues lo mejor es escribirlo como una potencia de exponente fraccionario. X más 1 elevado a 1 tercio. Ya que la raíz cúbica es elevar a 1 tercio, la raíz quinta, por ejemplo, sería elevar a 1 quinto, la raíz cuadrada sería elevar a 1 medio, etc. Bueno, pues una vez que hemos transformado la función, vamos a proceder a realizar la derivada. Se parece a una potencia. El 1 tercio, que es el exponente, pasa adelante multiplicando. Se resta 1 al exponente. Bien, un truco para no tener que hacer el mínimo común múltiplo, el 1 es escribirlo, por ejemplo, como 3 partido de 3. Entonces, así me ahorro tener que hacer el mínimo común múltiplo de lo que hay en el exponente. 1 tercio menos 3 tercios es menos 2 tercios. Y esa sería la derivada de esta función, que es una raíz cúbica. Bien, vamos a hacer ahora, por ejemplo, esta que tenemos aquí. F de x igual 1 dividido x por raíz cuadrada de x. Antes de intentar hacer la derivada, lo que hay que hacer es expresar esta función de otra manera, en forma de potencia. Bien, vamos a intentarlo. 1 partido x por x elevado a 1 por x elevado a 1 medio. Igual 1 dividido, y ahora potencia de la misma base que se está multiplicando, pues se escribe la misma base que es la x y se suman los exponentes. 1 partido, el 1 es, por ejemplo, 2 partido de 2, 2 partido de 2 más 1 partido de 2, igual a 1 dividido x elevado a
3 medios, ya puedo sumar las dos fracciones. Y como hay un 1 aquí, lo que se llama el inverso de cualquier número, lo que hacemos es escribir la potencia con exponente negativo, menos 3 medios. Ahora ya puedo realizar la derivada. F' de x es igual, el menos 3 medios, que es el exponente, pasa adelante multiplicando, se resta 1 al exponente, el 1 nos conviene escribirlo como 2 partido 2, ya que siempre que tengamos el mismo número en el numerador y en el denominador, pues resulta que es 1. Igual, f' de x es igual a menos 3 medios por x elevado a, son negativos, pero a fin de cuentas es una suma, menos 5 medios. Y esa va a ser la derivada de esta función. Otra regla muy importante de las derivadas es la regla de la cadena. La regla de la cadena es muy importante. Bien, ¿en qué consiste? Bueno, hay funciones en matemáticas que son funciones compuestas. Esto quiere decir que una función está de alguna manera dentro de la otra. Por ejemplo, f de x es igual a la raíz cuadrada de x3 más x cuadrado. Pues fíjate que aquí hay una función que es esta y fuera hay otra función que es la raíz cuadrada. Es lo que se llama f compuesta con g. Dos funciones que están compuestas entre sí, una dentro de la otra. Bien, pues, ¿qué es lo que dice la regla de la cadena? Que cuando vayamos a derivar, no se nos puede olvidar escribir la derivada de lo que hay dentro de la función. Así que f' de x es, desde fuera me encuentro una raíz, pues 1 dividido 2 veces la raíz, x3 más x cuadrado. Pero no se me puede olvidar la derivada de lo que hay dentro de la raíz, que en este caso es 3x cuadrado más 2x. Y eso es la regla de la cadena. Y así con todas las funciones compuestas. Por ejemplo, vamos a seguir con más funciones trigonométricas. Vamos a ver con las trigonométricas. ¿Qué pasa con las funciones trigonométricas? Bien, pues vamos a ver. Si tenemos la función seno, f de x igual a seno de x, su derivada es el coseno. Si tenemos el coseno, f de x igual a coseno de x, su derivada es el menos seno de x. Bueno, ¿y qué ocurre si me ponen la tangente de x? ¿Cómo lo hago? Tengo que convertir esta función, recordando las fórmulas trigonométricas, en un cociente. Seno de x partido coseno de x. Y eso es lo que voy a derivar ahora mismo. Bien, f de x igual tangente de x, que es igual a seno de x dividido coseno de x. Entonces, vamos a realizar esta derivada como un cociente, con la regla del cociente. Recordamos, u partido de v derivado es igual fracción derivado de la primera función por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda dividido el denominador al cuadrado. Bien, pues vamos a hacerlo de esta manera. F' de x es igual a una fracción derivada de la primera función del seno, es el coseno de x, por la segunda función, coseno de x, sin derivar, menos la primera función sin derivar, seno de x, por la derivada del denominador, que recordemos que del coseno es el menos seno, pues aquí escribimos menos seno de x, dividido el coseno de x elevado al cuadrado. Vamos a operar esto un poco.
coseno de x por coseno de x es coseno cuadrado de x. Menos por menos resulta ser un más. Seno cuadrado de x dividido coseno de x al cuadrado. Si recuerdas las identidades trigonométricas, bueno, las tres fórmulas fundamentales de la trigonometría, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. 1 dividido coseno cuadrado de x, que es lo mismo también que la secante cuadrado de x, y también es lo mismo que 1 más tangente cuadrado de x. Normalmente solemos poner la derivada de la tangente de esta forma, 1 más tangente cuadrado de x, pero cualquiera de estas tres formas es correcta. Bien, tenemos más derivadas trigonométricas. Vamos a seguir. Tenemos si f de x es igual al arco seno de x, la derivada es 1 partido raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Bien, seguimos. Si la función es arco coseno de x, la derivada es menos 1 partido raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Se parece a la del arcoseno, pero se diferencia de ella en este signo menos que no tiene la otra. Y ahora vamos con el arcotangente, muy importante el arcotangente. Arcotangente de x, la derivada es 1 dividido 1 más x cuadrado. Bien, ya tenemos las trigonométricas. Ahora vamos a seguir con las exponenciales y las potenciales, las que son potencias, y también con el número e. Por ejemplo, f de x igual a e elevado a x. El número e es 2,71 puntos suspensivos porque es un número irracional. La derivada de esta función es ella misma, tal cual. Bien. Y si fuera, por ejemplo, f de x igual a 7 elevado a x, pues la derivada es ella misma por logaritmo neperiano de la base nueva, que es el 7. Esto hay que añadírselo con respecto a la exponencial, a la del número e. Seguimos. Tenemos ahora las logarítmicas. F de x igual a logaritmo neperiano de x. La derivada es 1 dividido x. Aquí está. Y si fuera, por ejemplo, el logaritmo en otra base, por ejemplo, f de x igual al logaritmo en base 2 de x, en vez de ser el logaritmo en la base, en el número e, vamos, en el logaritmo neperiano, pues es parecido. 1 dividido x por 1 partido ln de la antigua base. Bien, básicamente ya hemos visto todos los tipos de funciones y sus derivadas. Ahora, claro, ahora hay que realizar ejercicios donde se combinen todas ellas, de alguna manera, estén combinadas, entremezcladas, y además hay que aplicar siempre la regla de la cadena, que no se nos puede olvidar. Para terminar este vídeo, voy a hacer una función que sea así un poquillo más complicada y vamos a ver lo que es la regla de la cadena. Por ejemplo, f de x igual a logaritmo neperiano del seno de la raíz cuadrada de 7 elevado a x. Son tres funciones compuestas entre sí. Bien, vamos a proceder a realizar la derivada. Desde fuera lo primero que me encuentro es un logaritmo neperiano, por lo tanto, recordando, su derivada es 1 partido lo que lleva dentro, seno de la raíz cuadrada de 7x, por la derivada de lo que hay dentro, que ahora es el seno, cuya derivada es el coseno de lo que lleva dentro. ¿Y ahora qué me encuentro? Me encuentro la raíz cuadrada. Entonces, bueno, aquí va un por
1 dividido 2 veces la raíz. Y por último, para terminar, me encuentro la función potencial, que es 7 elevado a x. Entonces también hay que hacer su derivada, que es ella misma por la derivada del exponente, que en este caso es un 1, porque la derivada de x es 1, por el logaritmo neperiano de la base nueva, que es el 7. Bien, en los siguientes vídeos pues haremos más ejemplos de derivadas para practicar un poco más. Gracias y hasta luego.